En este país, los dirigentes sindicales no gozan de buena prensa, y cuando digo no gozan de buena prensa, me refiero a que hay, en algunos momentos de nuestra historia, una campaña sistemática tendiente a desvirtuar sus acciones, a presentarlos como los malos de la película. Hoy tenemos la visita de Mauricio Sailén, que es el secretario general del SURBAC y secretario general de la CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña. Hola, Mauricio. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por aceptar. Y bueno, esperemos que salga menos una cosa que sea interesante esta. Seguro que sí. Con un hombre que hoy está al frente de uno de los gremios más importantes de Córdoba y al frente de una de las dos CGT, seguro que hay mucho para charlar y de interés de nuestros televidentes. Y yo creo que sí. Y más en la respuesta de hoy día de un dirigente que se ha ido haciendo de a poco con sus compañeros, ¿no? Porque vos justo hablabas del gremialismo y de los dirigentes, y bueno, nosotros somos una etapa nueva en la dirigencia, con 16 años, pero empezando de cero, porque en nuestra comisión directiva ninguno éramos dirigentes. Nos fuimos haciendo y trabajando en conjunto con los compañeros trabajadores y nuestra familia, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios, Mauricio? Y bueno, mira, nuestros inicios fueron, como te digo, ya hace 16 años, algo del ímpetu y la fuerza que se necesitaba en ese momento, ya terminando la década del 90, en un desatino total contra los trabajadores, contra la familia, lo que nos está volviendo a pasar hoy día, ¿no? Final de una década muy complicada, ¿no? Tremenda. Una década de suma pobreza hacia los trabajadores. Y bueno, empezando a caminar, empezando a tratar de levantar, pues fueron años muy duros porque la credibilidad de los compañeros, de los trabajadores, no creían en la dirigencia, no creían en la organización, y para que tomaran la unión y la fuerza que se necesitaba para la lucha, ¿no? La lucha, bien dicha la palabra, en la formación que le fuimos dando nosotros a esta organización y a los trabajadores. En esos inicios, cuando vos recordás lo que significaba salir de esa noche terrible para los trabajadores que fue la década de los 90, una década que registra indicadores muy terribles en cuanto a lo que significó la degradación de la dignidad de los trabajadores. Digo, en ese momento, en esos inicios, ¿cuáles fueron los pensamientos que inspiraron la acción de quienes fueron conformando esa primera comisión directiva? Y en primer momento lo que nosotros pensábamos era que tenía que haber un cambio rotundo. Lo que se necesitaba era luchar por la dignidad del trabajador. En esa época estábamos sumidos en una corporación como era Cliva, y más que trabajadores éramos esclavos. En el trabajo, si ya bien había flexibilización en la parte laboral, donde indiscriminadamente había trabajadores que trabajaban dentro de la empresa, se llamaban trabajadores puerta a puerta, después de servicio de puerta, te tomaban en negro ese día. Bueno, así era también la obligación de los compañeros, ¿no? Vos entrabas a trabajar y trabajabas 14, 15, hasta 16 horas dentro de la empresa, donde no te las reconocían, no te reconocían las horas extras. Vos sabés que cuando me contaban cómo había sido ese periodo en el cual había un grupo importante de compañeros que estaban esperando en la puerta que los convocaran ese día para trabajar. Dormían en la puerta. ¿Cómo era eso? Dormían en la puerta, en la misma puerta de la empresa, esperando si en el otro turno podían entrar a trabajar. Y la gente que estaba efectiva ya directamente esperaba tratar de irse a su casa. Había gente que estaba 14 horas, como te digo, 14, 15, 16 horas adentro. En ese momento, con el desatino de las unidades destruidas, con la jornada que se te juntaba el día con la noche, con todo lo que
recaía en decir la conformidad del convenio colectivo en ese momento, que estábamos bajo el 40/89, no era ni respetado. Se te juntaba el día 5 de cobro con el día 15 o el día 20 después del adelanto, cobrabas el 5 que tenías que cobrar de tu sueldo, con la miseria del sueldo que se cobraba, y te pagaban como querían. Y no fue precisamente un tiempo que se caracterizó porque el servicio fuera muy bueno, ¿no? Fue el peor servicio, yo creo, de todas las épocas. Para mí debe haber sido uno de los peores. En su momento había una empresa norteamericana antes de Clima, que se llamaba Aseo. Bueno, después vino Cheite Wambare, que fue una empresa de transición, también una empresa muy precaria. Y después llegó la gente esta de Cliva, que eran partícipes de Rogio, una UTE con empresa española y francesa. Y bueno, fue lo que hicieron con la gente, ¿no? ¿Alguna vez te he escuchado comentar por allí lo que eran esas primeras campañas recorriendo los lugares de trabajo de los compañeros, con el esfuerzo después del horario de trabajo, ir a hablar con los compañeros, convencerlos de la importancia de rearmar este espacio? Mirá, no solamente para hacerlo aquí en Córdoba, en el interior, nosotros nos movíamos de una forma, viajábamos en la pica de un compañero, 10 o 11 compañeros atrás en la caja, íbamos a Río Cuarto, a Río Tercero, a San Francisco. Si bien todos teníamos la voluntad, pero el esfuerzo también lo hacían los compañeros que creían en nosotros, porque ellos nos ayudaron económicamente para que lo pudiéramos hacer, ¿no? Fue realmente con muchos compañeros que hoy están de muchos años, muchos compañeros que lamentablemente ya no están porque, bueno, la vida se los llevó. Que esas son las cosas que a uno les duele, ¿no? Pasando el tiempo, tantos esfuerzos que se hizo y, bueno, hay mucha gente tan buena que no está. ¿Cuáles fueron las primeras reivindicaciones que ustedes se plantearon alcanzar en aquel momento? Y una de las primeras que empezamos a reivindicar fue un ticket canasta por un presentismo. Hasta en eso. Y bueno, después tuvimos durante estos 16 años, un montón de logros que a muchos les molestan, muchos dirigentes de nivel nacional, sin dar nombre, ¿no? Los compañeros saben a qué me refiero. Les molesta que tengamos, como hay ediles también que les molesta que tengamos un convenio colectivo superador, un 35% por arriba de una federación, ¿no? Cuando yo te presentaba recién al comienzo de la entrevista, decía que los dirigentes sindicales, que el sindicalismo en general hoy tiene mala prensa en este país. ¿Por qué crees que es así? Y porque creo que también nos hemos equivocado. Hay que hacer mi culpa, pero también yo creo que la política te lleva a hablar de los dirigentes cuando ve un crecimiento en una organización porque se piensan que uno se quiere trasladar a la política, que no es mi caso. Yo quiero crear de nuestras bases políticos para que ocupen la política, para que ocupen lo que decía el general Perón, para que ocupen el lugar que nosotros los trabajadores necesitamos. Pero no así los dirigentes. Es una discusión que siempre lo he tenido con muchos dirigentes de muchos años, con la cual a algunos respeto y a otros no. ¿Hay una necesidad de recambio dirigencial a nivel nacional? Yo creo que en todos los aspectos. No solamente dirigencial, ¿no? En la parte política yo creo que también tienen que hacer. Y tienen que hacer los políticos un poco de mea culpa y apartarse. Dejar el camino a gente que viene desde abajo, que viene trabajando por los intereses que necesitamos, que son los trabajadores y el pueblo argentino. Y de la dirigencia nacional hay muchos. Si bien ayer acabamos de salir de un paro nacional, nosotros paramos, no movilizamos, pero porque yo no creo que sea ese es el único sentido de un paro de 24 horas. Acá hay muchas cosas que se nos vienen, que en una de las cuales es la reforma laboral que viene en perjuicio de los trabajadores.
y vemos una CGT a nivel nacional que son obsecuentes de los intereses o que están trabajando para otro lado y que están mirando para otro lado. Eso me molesta mucho. A mí como dirigente, a los trabajadores, nos molesta ese sentido. Y en perjuicio también está que hay mucha gente, muchos dirigentes, que no dicen que hemos fallado. No le dan la cara a la gente. No dicen nos hemos equivocado en esto o en esto o en esto otro. Y tampoco hay algunos que ya con cierta edad, que ya terminando su carrera, podemos decir carrera, ¿no es cierto?, dirigencial, no quieren brillar por el bronce. Y lo único que se acuerdan, como hacer aquí en Córdoba, nos acordamos de la época, el día del Cordobazo, hablando de Atilio López, del Pirio Torres, del compañero Tosco, que bien dicho de esto, ahora que vos me das la posibilidad y tengo la cámara al frente, de decirle al compañero Héctor Tosco que desde el Surba tiene todo el apoyo. Una excelente persona, él y toda su familia, su hermana, todo. Genuino hijo de un gran compañero como fue Agustín Tosco. Una generación esa de dirigentes sindicales impresionante, que no solo lograron elevar la dignidad de los trabajadores, dieron la vida por los trabajadores y por la lucha que necesitaban los trabajadores para su familia, ¿no? Pensando en la familia. Y además marcando hacia la política lineamientos de un proyecto político, económico. Con un proyecto impecable, un proyecto nacional, un proyecto que sirviera para los trabajadores. Directamente, yo siempre lo digo, ¿no? Uno no está a la altura de esos dirigentes. No está a la altura por la trayectoria, porque yo no vengo de una familia que haya sido dirigente sindical. Yo soy uno de los únicos peronistas en mi familia, son todos radicales. Pero asimismo, es decir, lo que hoy día nos falta. Estás a pocos días de enfrentar una situación electoral dentro del gremio. ¿Hay renovación de autoridades? Sí, ¿Un nuevo periodo electoral? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es, tenemos la elección el 5 de julio, lista única, pero nosotros no nos quedamos con esa base. Nosotros ya lo venimos hablando con nuestros compañeros, con nuestra familia. Es decir, nosotros ya el periodo pasado tampoco tuvimos oposición, hace 2 o 3 periodos con que no tenemos oposición, y hemos ido incrementando. Tuvimos casi un 96% de captación de votos en las elecciones pasadas. Nosotros ya lo hemos hablado con los trabajadores, con nuestra familia, y hemos dicho que queremos, como lista única, como un representante, porque ser lista única no es solamente porque uno quiere, sino porque los compañeros y los trabajadores lo ven así, es llegar a un 100%. Pero ¿sabe por qué, Luis? Porque ya que estábamos hablando de las organizaciones, vos lo ves en organizaciones a nivel nacional, que cuando llegan a un periodo de elecciones, cuando son lista única van un 10%, un 15%. Y nosotros hemos marcado en la historia, yo creo, de la dirigencia a nivel nacional de la última década, que tiene una captación de esta forma. Así que yo creo que les pido a los compañeros y a nuestra familia que esta próxima elección del 5 de julio sigamos batallando y quedemos un 100%, para reafirmar todo lo malo que dicen los otros y lo bueno que hacemos nosotros, que lo tapemos y opaquemos todas esas cosas que hablan. Porque se habla mucho, recién estuvimos hablando, se habla muchas cosas, barbaridades de los trabajadores. No ven lo que hacen los trabajadores todos los días, de la lucha que llevan todos los días en la calle, de la forma que tienen que hacer el trabajo.
muchas veces sin los recursos. Y cuando digo sin los recursos es así, porque vos escuchás a los vecinos que se quejan, pero no ven que las unidades no están en condiciones, que las empresas se hacen muchas veces las tontas, que no le dan las condiciones de trabajo, que nos faltan los repuestos, que los trabajadores tienen que hacer doble jornada de trabajo, quedarse a generar horas extras muchas veces para poder terminar esa ruta. El esfuerzo físico que hacen. No ven los accidentes de trabajo, no ven las carpetas en las enfermedades que tienen los trabajadores. Hoy día mismo lo estábamos viendo. Hoy día todo el mundo se quejaba porque veníamos de un día del paro. Porque no quisieron pasar por esta cuadra. No, no es que no quisimos pasar. Es que o se te rompe la unidad o quedás después de la hora de servicio, de la jornada, tenés que volver a hacer el repaso de esa ruta. Y eso lo hacen todos los días los trabajadores, tanto en el barrido como en la recolección. Entonces, este 5 de julio, el Surba y todos los trabajadores que son una sola, como decimos nosotros, que somos toda una sola familia, vamos a ir a esas elecciones y vamos a llegar con el 100%. Yo creo que eso va a ser más que importante, no solamente para el dirigente, porque no es solamente para el dirigente, sino para la familia de los trabajadores del sur. Cuando repasamos lo que han sido estos años de la comisión directiva del Surba, de esta renovación que se dio en este sindicato, vemos una serie de logros que han sido, bueno, que llaman la atención desde quien mira de afuera. Digo, el haber obtenido la obra social, el haber fundado una fundación. No nos regalaron nada, nadie nos regaló nada. La peleamos, la luchamos y la logramos entre todos. Nosotros nos desafiliamos de una federación donde éramos adheridos a esa federación, donde éramos los terceros firmantes de un convenio colectivo. Hicimos nuestro propio convenio superador en un 35%. El otro día creo que decían un 42%, unos ediles por ahí. No, es el 35%. Por arriba. Cambiamos esa palabra grosera de decir basurero en ser recolectores. Cambiamos y le dimos dignidad en la educación a nuestros compañeros, poder terminar un secundario, poder hacer una tecnicatura en gestión ambiental. Creamos nuestra obra social, que hoy día es una de las mejores obras sociales de Córdoba, donde nos atinaban todo al fracaso, donde no tiene pérdida, donde no tiene superávit, pero todo lo que se hace en salud. Donde tenemos nuestra mutual, que creamos nuestro propio club, que en su momento, siempre te lo dije, Luis, que queríamos hacer el club de los trabajadores, sino que con otras organizaciones no se pudo concluir, y bueno, hicimos el club de Lanzurba. 2 años en la Liga Cordobesa, ascendimos gracias a los mismos compañeros, a los trabajadores, todos los que nos querían a nosotros. Empezamos a trabajar en política. Hoy día Franco es legislador de la provincia de Córdoba, pero no quiero un Franco, quiero muchísimos. Por eso estamos trabajando en una construcción política de nuestros jóvenes, con un trabajo impresionante que está haciendo la juventud en el territorio, donde se hacen copas de leche que ellos, con los compañeros que son los que nos ayudan, le damos a más de 6.000 niños una copa de leche. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace? Yo quiero preguntarle a todos los que hablan, ¿cómo hace para convencer a los trabajadores de que lo hagan? Porque nosotros los compañeros, a nuestra familia, les explicamos que no solamente se tiene que ver hacia adelante el progreso, tenemos que mirar hacia el costado y hacia atrás, a los que hoy día están pasando hambre y necesidad, y hay muchos. Y después los acusan de planeros, después los acusan de vagos, después acusan de delincuentes, donde no hay una salida para esa persona. Ese es el planteo que yo les hago a parte de la sociedad que escucha una sola campana. Y en nuestra provincia,
más del 80% de las personas, el 80 hasta el 90% de las personas, dependemos de una organización y somos trabajadores. Tenemos que ver dónde nos estamos equivocando. Tenemos que ver cuando llegamos a una esquina y vemos a una persona limpiando un vidrio, que lo decimos, ay, míralo vago, ¿por qué no se va a trabajar? No tiene otra cosa que hacer. Cuando los vemos juntando cartones, cuando los vemos juntando papel. Mencionabas al club y decías, sin duda, un logro fundamental, importantísimo, Sí. de haber llegado a la primera de la Liga Cordobesa. Pero el club tiene otros objetivos. Sí, un objetivo que es un trabajo social, sacar a los niños de la calle, darle una parte de ese bienestar en el deporte, pero también en la contribución, ayudándolos con copa de leche. Centros vecinales, hay más de 17, casi 20 centros vecinales, no me acuerdo bien en este momento, donde son compañeros nuestros los presidentes de los centros vecinales, donde trabajan con los compañeros, trabajan en el bienestar de cada uno de los ciudadanos, del lugar, de los barrios, haciendo tareas comunitarias, llevando el centro vecinal al vecino. Son compañeros que trabajan en la recolección. Trabajan en la recolección y después de la recolección trabajan en el barrio. Y que están construyendo. Villa Libertador, el compañero Aldo Ortega, un ejemplo del trabajo. Así como él, un montón. Y no solamente aquí en Córdoba, trabajamos en el interior, Río Cuarto, Villa María, Río Tercero, lo estamos haciendo en San Francisco. Cuando uno escucha hablar individualmente a los distintos dirigentes sindicales, Sí. encuentra que todos dicen más o menos esto que vos estás diciendo, Sí. que quieren la unidad del movimiento obrero. Sí. Y después en los hechos es difícil que esto ocurra. ¿Qué pasa? Y bueno, hay que cambiar. Es el momento de cambiar. Es el momento de hacer media culpa, como dije recién, y decir, che, estamos equivocados en esto, en esto, en esto. Hay que dialogar, hay que cambiar, pero hay que salir, como decimos nosotros, los trabajadores, a poner lo que tenemos que poner en beneficio de nuestros compañeros, de los trabajadores, de nuestra familia y de nuestro pueblo, que es lo más importante, que lo tenemos que llevar adelante, sí o sí, porque hoy día no vienen solamente por el trabajador, vienen por los derechos logrados, los derechos adquiridos de cada trabajador, en la ley del contrato de trabajo, en los convenios colectivos, vienen por esa flexibilización que ya la vivimos en parte, y por logros que no se pueden entregar. Son derechos que se los han ganado, han sido derechos constituidos que se han ganado los trabajadores. Lo vemos hoy día con ESUEN, lo vemos con Luz y Fuerza, lo vemos con un montón de organizaciones, con nosotros también. En Bolivia, Sí, su presidente, Evo Morales, un gran presidente. es un digno representante Un de digno los representante. pueblos originarios, ¿no? Y es un orgullo para ellos orgullo. que así sea. Argentina es de los países que tiene un movimiento obrero de los más desarrollados en toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica, sí. ¿Crees que en algún momento se va a dar que un trabajador ocupe la primera magistratura? Ojalá, ojalá, que tenga la capacidad, ojalá que sea un trabajador, como nosotros hoy día luchamos mucho con los compañeros jóvenes, para que sigan una carrera, que sean profesionales, que se sigan instruyendo, que sigan estudiando en ciencias políticas, para que de ahí, del seno de los trabajadores, nazca, ¿por qué no un presidente de nuestra nación que sea de parte de los trabajadores? ¿En algún momento Sí. se va a dar? ¿Ah? ¿En algún momento se dará? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Si vos me decís de acá 2 años, 5 años, no, 10 años, ¿por qué no? Ojalá que sea un digno representante de los trabajadores argentinos. Ojalá. Dios quiera que así sea, ¿no? Y que no dejemos los argentinos que sigan entregando a nuestro país y endeudándolo así como lo hicieron
con un bono a 100 años, entregando a nuestro país, firmando con el FMI, porque vienen por nuestra tierra, por nuestro territorio. Mauricio, muchísimas gracias por visitarnos. No, por te lo agradezco a vos, Luis. Un gusto haber estado en tu programa, en el programa este, y decirte, bueno, que de nosotros, de los trabajadores, está la puerta abierta para lo que tengamos que hacer y apoyar a un trabajador como sos vos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. No, gracias a vos. Se llama Mauricio Sailén y es sin duda uno de los referentes del movimiento obrero cordobés al frente de uno de los sindicatos que más ha crecido en estos últimos años en Córdoba, que es el SURBAC. Vamos a la pausa.